Hola a todos, mi nombre es Ana Haddock. Hoy voy a estar haciéndome unos rizos en las puntas de mis cabellos. En el lado derecho del cabello voy a usar la plancha y en el lado izquierdo del cabello voy a usar unas tenazas, ya que a veces no sabemos cómo se va a ver bien, con cuál producto y cuál sería el mejor producto. Así que vamos a ver. Voy a comenzar mi proyecto dividiéndome mi cabello en dos secciones. Este lado para la plancha y este lado para los rizos con tenaza. Pero antes que nada voy a usar un dry shampoo en mi cabello. En este caso voy a utilizar este que está aquí de Dove Dry Shampoo. Vamos a menearlo y aquí vamos. Esto le quita bastante el brillo que tiene el cabello y adicional a eso le da un uplift a las puntas. Así se ve súper, puedo salir así. Ahora sí, voy a dividir mi cabello en dos secciones. Voy a coger aquí y coger aquí. Como el lado derecho es el primero que voy a trabajar, simplemente voy a coger un clip y me voy a poner este aquí, en lo que utilizamos este lado de acá. Como les expliqué, lo que voy a utilizar en este lado de acá es la plancha para hacerme rizo. Mi cabello es bien finito, es bien frágil. Si me hago un rizo sin utilizar cualquier tipo de fijador, literalmente se me cae, no me dura ni 2 horas. Así que yo utilizo este producto, es un spray, es de la marca Matrix Vavoom, es un shape maker. Esto tiene aguante medio, que técnicamente si no me gusta lo que tengo en el cabello, me lo puedo repeinar y puedo reshape y no se queda esa costra blanca que usualmente dejan los sprays, ni deja como ese stickiness que usualmente tienen los sprays. Yo me lo aplico así de lejitos, tampoco mucho, y solo en las puntas. No voy a hacer rizo de acá arriba porque voy a parecer una jíbara, pero solamente en las puntas. Comenzamos con secciones finas, así que vamos a recoger aquí un poquito. Esto no tiene que ser súper exacto, lo pueden ir trabajando poco a poco. La plancha, eso sí, preferiblemente son planchas finas. Esta que yo tengo es una Nano Titanium by Babyliss Pro. Está en 45. Esto es fácil, por encima, por dentro y jalamos. ¿Ve? Ya tengo aquí un rizito. Es algo sencillo, es solamente para las puntas. Yo no quiero que todo el cabello esté rizado. Seguimos aquí en una segunda capa. Aquí podemos sacar dos opciones. Nuevamente, por encima, por debajo, lo ponemos hacia el centro y jalamos. Este rizito salió lo más lindo. Vamos a hacer aquí otra sección. Puedo sacar okay. Por encima, centro y jalamos. Así lo voy a hacer en toda el área para que vean cómo me queda el cabello. Bueno, ya mi lado derecho está completamente terminado. Como ven, los rizos que quería están de lo más bonitos, son sueltos. Como el spray es de medium hold, puedo pasar mis dedos a través de ellos para que se vea más voluminoso. Siempre me gusta echarle un poquito más de spray para que me dure durante el día el rizo, pero encuentro que se ven súper bien. Vamos entonces ahora a pasar con el lado izquierdo y hacerme los rizos allá con las tenazas. Bueno, ya me hice los rizos en el lado derecho del cabello con la plancha. Ahora voy a usar la tenaza para este lado. La tenaza que yo utilizo está ISO Professional. Tiene que llegar a 180 grados de temperatura. Necesitas un guante, obviamente, para poder manejarla. Nuevamente voy a soltar aquí el cabello. Echarle un poquito de spray. Recuerden que es solamente las puntas.
y vamos a comenzar a trabajarlo. Espero que les guste el resultado final. Les voy a enseñar cómo yo hago rizos en particular, solamente un pedacito pequeño. Luego le voy a dar fast forward al video para que vean. Envuelvo el cabello desde la parte de arriba y apunto las tenazas siempre hacia abajo. Cuento hasta 10 y suelto el cabello. Y ahí me queda el rizo. Sigan pendientes para que vean cómo termina el look del lado izquierdo. Bueno, aquí tenemos el resultado final. El lado derecho, plancha, y el lado izquierdo, tenazas. ¿Qué puedo decir? Con la plancha lucen actually really curled. Se ven con bastante ondulación, se ven bien bonitos, se sienten más fuertes que si me paso la mano por este lado. Este lado solamente me saco como unos beachy waves, por lo menos le da un look distinto al cabello. Tiene una ondulación bien bonita. Y este lado es como si fuese una niña pequeña. También tiene una ondulación bien bonita. Todo depende de los gustos de ustedes. Si quieren algo bien definido, si quieren algo menos definido. La diferencia, eso sí, la tenaza tiene distintos barrel types. Mientras más pequeño, más vuelta le da al cabello. Hay otras formas también de hacerse las tenazas, pero a mí me gusta simplemente un poquito de onda en la parte de abajo del cabello. Así que déjenme comentarios en la parte de abajo del video cuál lado les gustó más, si el lado con la plancha o si el lado con las tenazas. Si tienen cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer también en la parte de los comentarios. Si les gustó este video, por favor dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal Ana Haddock en la parte de abajo. Y recuerda que voy a seguir subiendo videos de cosas que a mí me encantan. No solamente de cabello y de maquillaje. Simplemente voy a subir cómo me preparo las uñas. A mí me encanta hacer bizcochos, así que pronto vamos a ver videos de cómo hago bizcochos, cupcakes, etc. Y también me gusta hacer mucha bisutería. Así que me voy a estar subiendo de todo eso un poco. Recuerden que esto es como un personal lifestyle vlog. Espero que sigan suscritos a mi canal. Inviten a sus amistades también a suscribirse a mi canal. Y siempre estoy dispuesta para preguntas. En los comentarios voy a escribir los productos que utilicé en el día de hoy y el tipo de plancha y tenaza. Les envío un besito a todos y gracias por visitar mi canal.